datos, la gente de ventas maneja otros datos, la gente de finanzas para cobrar tiene otros datos y no existen única fuente de datos para toda la compañía en estos CRM. Cada vez encuentro más compañías que están en el proceso de ver cómo unen esas bases, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, la gran oportunidad que tenemos en México. Bienvenidos a un nuevo episodio con Mercado Ad Studio. El día de hoy me acompaña Iván Marchat y vamos a estar hablando de un montón de cosas, entre ellas el tema de los datos, el tema del retail en México y todo desde el punto de vista de alguien que está en una de las empresas más importantes de recolección y reporte de datos, que es Comscore, ¿no? Entonces, Iván, de entrada lo que quiero saber es qué ha cambiado en los años en el tema de la data, ¿no? De la recolección, ¿se ha vuelto más fácil o más bien hay mejores formas de hacerlo? Gracias, Diego. Gracias, Mercado Libre. Hay varias cosas que pueden ser interesantes comentar, ¿no? Quizá en los últimos 20 años, más o menos yo llevo acá en México ya como Comscore como 18. Ok. Entonces, quizás varios de los que me escuchan estaban en primaria y a lo más en secundaria, ¿no? Ujú. En ese tiempo habían varias cosas distintas. Quizás primero la velocidad de los datos era otra. No teníamos tanta velocidad de datos como ahora en cada momento, en cada instante. La variabilidad de los datos tampoco no era tan grande, o Ok. sea, más o menos eran más estáticos. Y el volumen de datos también era de otro nivel. Ok. Tanto así O sea, que velocidad, variabilidad y volumen. volumen, sí, las tres Vs, ¿no? Las tres V. Y en ese momento podemos decir que quizá guardar los datos era muy caro, ¿no? En un disco que a veces pesaba 20 kilos, con capacidades de 2 megas. Y ahora tenemos unas pastillitas chiquititas que te dan 128 gigas, 256 gigas, hasta un tera. Entonces, esa problemática de guardar el storage ya no es un problema. Ahora creo que la problemática evolucionó no dónde lo guardas, la problemática evolucionó que es a qué haces con los datos. Yo creo que ese es un desafío distinto que tenemos después de 25 años. ¿Y qué hace con los datos? Creo que ahí está un poco la magia. O sea, decisiones de negocio, qué optimizo, qué cambio, o sea, un negocio que pierde dinero, como algo que deje de perder dinero, si algo le está yendo bien, cómo hago para que le vaya bien. Y ese sería el uso óptimo de la Ok. data. Entonces, pasó una problemática de dónde los guardo a qué hago con los datos ahora, y qué acción tomo y cómo me ayuda al negocio. Creo que eso ha sido el más Perfecto. grande. Durante estos Ajá. días he estado escuchando mucho el tema de la data interpretada por inteligencia artificial, ¿no? De Ajá. usar ChatGPT o la que te guste para Ujú. tratar de encontrar patrones y demás, ¿no? Que antes una cosa previa era tener un dashboard y poder ver la data y ahora es interpretarla. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué ves que funciona o cuál sea algún peligro de hacerlo así si es que ves un peligro en eso? Sé que peligro puede ser que no sepas dar con los prompts o los comandos necesarios que te ayuden a tomar una decisión correcta. La inteligencia artificial te ayuda a hacer las cosas más rápido, quitarle un poco el error humano de las manos, cálculos, etcétera. Es maravilloso. Pero el cerebro que está atrás de utilizar los datos, que tiene que tomar decisiones con los datos, proyectarlos, etcétera, eso todavía es totalmente humano. Ok. Y las decisiones las va a tomar técnicamente un humano, el director de la empresa, el director de marketing. Entonces, eso creo que no es tan reemplazable, ¿no? Ujú. Entonces, más que, yo creo que el riesgo es tomar malas decisiones solamente creyendo a rajatabla y haciendo todo pensando que eso tiene la razón, inteligencia artificial. Y es un instrumento que te puede ayudar a optimizar, ganar tiempo, evitar error humano, pero al fin y al cabo tiene que haber alguien inteligente atrás, humano, que sepa para qué lo quiere. Ok. Y en este Ajá, sentido, ¿cómo se debe preparar a alguien ahora? Sé que también has dado clases durante muchos años. ajá. Eh, o sea, el nuevo profesional en esta industria, ¿cómo tendría que prepararse para poder estar listo y abordar este tipo de retos y ser esta mente detrás de esta inteligencia artificial que sí lo haga bien? Yo creo que lo básico, lo más back to the basic, lo más básico, es entender los objetivos. Yo creo que una persona que sabe qué objetivo tiene el negocio, la empresa, la pyme, la gran empresa, tiene atrás y hace un plan estratégico que tenga sentido. ¿Ok? Entonces, la gente, ¿cómo se prepara? Teniendo, yo creo que la capacidad analítica es algo que falta mucho. Ok. Ejecutores de Excel, ¿o no? O de planillas, gente que pueda hacer un buen prompt para inteligencia artificial, creo que va a haber muchos.
Ok. Pero las mentes atrás, pensando en el objetivo del negocio, estrategias, cómo llegar a las metas, dónde están los mercados, analizar los datos y encontrar insight, yo creo que eso es lo que más le cuesta a la empresa hoy. Y no solamente son los que hacen los modelos matemáticos, que también, que son gente muy preparada, sino gente que tenga y pueda mirar desde arriba el negocio y pueda tomar decisiones. Y eso que por ahí creo que va el desafío. Ok, pero a ver, lo que me dices es algo bastante ¿Ah? complejo, ¿no? Porque es ¿Ya? la combinación entre el que sabe analizar como dices datos, puede ser Ajá, modelos matemáticos y demás, pero que entienda cómo aplica al tema de negocio ajá. y a lo mejor que entienda de marketing y que entienda un poco de estrategia y demás. ¿Has encontrado como algún camino que alguien pueda seguir para llegar a eso? Es que, O sea, ajá. o- Lamentablemente me encantaría dar una receta, pero creo que mucho lo da la experiencia todavía, mucho la experiencia. Y la experiencia, y te puedo decir que en el caso de Comscore, por ejemplo, donde estamos nosotros, tenemos un equipo que tiene personas 25, 26 años, y yo que soy de los mayorcitos, incluso sobre hasta 60 años tenemos, y la dinámica se da del aprendizaje de personas que tienen mucha experiencia versus las personas que son muy buenos en el tema de los prompts, etcétera, y la mezcla es muy bonita. Entonces yo creo que hoy mezclar generaciones dentro de los trabajos de la universidad, lo que muestra el maestro versus los alumnos que son más jóvenes, etcétera, esa mezcla creo que hace un camino al entendimiento y ojalá que realmente sea efectiva en el negocio. Hacerlo solamente con generaciones muy mayores, generaciones menores, el mix no da. ok, Así que creo que por ahí el camino. perfecto. Ahorita quiero hablar del tema de retail, pero antes de eso, tengo dos dudas muy particulares de la Ajá, industria. Así como dices que hay cada vez más volumen y variabilidad ajá. de la data, ¿cómo, o sea, dos cosas, el tema de privacidad de datos, o sea, cada vez es un poco más perfilable quién es la persona y hay información, si juntas varias cosas, de decir, ah, pues es una persona así, de tal edad y le gusta todo esto. Entonces, por un lado, ¿cómo se cuida el tema de la privacidad? Y por otro lado, ¿cómo evitas que datos erróneos, ¿no? Hay cada vez estas cosas, estos bots que puedan modificar la data o darte información que no es tan adecuada. Te doy un ejemplo nada más de hace poco, platicando con alguien que tenía un podcast, estábamos viendo sus métricas y de los podcasts que he visto, es el único que decía mucho, tenía el nombre, la fuente de escuchas era de un dispositivo de estos que le pides por voz, oye, pon tal cosa, ¿no? O sea, está muy raro que sea, tienes tantas descargas, pero la mitad son, o más de la mitad son de esta fuente. Resulta que el nombre del podcast es el nombre de una canción muy popular que salió hace un mes o 2 meses, y cuando salió la canción se fue por arriba del podcast porque la gente le preguntaba a esta bocina, oye, ponme tal canción con el nombre y les ponía el podcast y tal, ¿no? Entonces, como esta data, o sea, el puro data point, pues podría estar haciéndote pensar que tu podcast está creciendo, pero al entrar bien y decir, no, esto no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, esto no es que sea data falsa, no es que sean bots, es que también la información es de tantas fuentes que puedes confundir. ¿Cómo se protegen en ese sentido tanto ustedes como las empresas para entender las cosas bien? Sí, a veces tenemos algunas cosas que son con miopía de información. Ujú. A veces la gente también quiere leer solamente lo que quiere leer, que puede ser. Y otra cosa que creo que es súper importante es contexto. Ok. A veces ponemos a tomar decisiones personas que no tienen el contexto o tomamos decisiones en la vida sin el contexto. Si no sabías, por ejemplo, que en ese momento esa canción que estabas comentando estaba en boga y la gente lo estaba pidiendo, uno podría tomar decisiones erróneas basadas en esos datos. Ujú. Entonces, y generalmente hay mucho error de toma de decisiones solamente con el tema de contexto. Entonces, si tenemos la base del contexto, el negocio completo, históricos, comparaciones, hay otra cosa que llamamos en estadística los outliers, que son movimientos que son atípicos. Ujú. O sea, todos se manejan así, sale un punto hacia arriba, otro punto hacia abajo. A veces hay que quitarlos, entonces para que te dé un análisis correcto. Entonces, para evitarse ese problema, contexto. Ok, es Mm. contexto. ¿Y el tema de privacidad, cómo lo abordan o cuál es Ya, el riesgo ahí? en el tema de veracidad de data, primero nos acostumbramos muchas veces, lamentablemente, a creer todo lo que sale en Internet, lo que me dicen en Internet es verdad, y hay mucho fake news, ¿no? Entonces, en el mundo que medimos nosotros como Comscore de medios, por ejemplo, buscamos que siempre las fuentes sean medios
que sean, que tengan credibilidad, historia y también haya una base de comparación de fuentes que sean fidedignas, ¿no? Ok. Entonces la gente tiene que comparar que si vio una noticia o un contenido en un medio A o en una red social A, que lo verifique en un B o en un C. ¿Ok? Eso es veracidad. Por el lado de privacidad, que también me comentabas de eso, en el lado de privacidad, en México no tenemos el nivel de reglas de privacidad todavía como está en Europa, con la regla de California, en Brasil, creo que tenemos un camino bastante grande por recorrer todavía, comparativamente, pero algún día va a llegar. Y la recomendación va a ser, ok, solamente tengamos los datos que debamos tener de los clientes, que lo podamos activar y que para el cliente sea un beneficio. Si tú me pides algo, un dato, mi edad, mi nacimiento, la fecha, no, mis gustos, etcétera, es que tú vas a activar algo que te va a ayudar a tomar una decisión hacia adelante. Si no vas a hacer nada, ni me lo preguntes porque te lo voy a cobrar. Ok. También va a haber derecho al olvido. O sea, yo no quiero estar en tu base, bórrame la base, ¿no? Y eso es lo que está pasando con las third party cookies también que hemos Sí, visto, los que está en cookies en discusión. España y en Europa es todo un tema que... Ni siquiera se compara acá todavía, pero algún momento vamos a llegar a eso. Pero técnicamente que tenemos que trabajar en la privacidad. En México sí, hay que preparar las empresas para first party data, que son los datos propios, ¿no? De datos persistentes, datos que me ayuden a ver el cliente independiente que si cambia de navegador, como la cookie, su mail, su celular, y darle un beneficio por ello. Si no das un beneficio por los datos, realmente no te lo van a dar y tampoco el cliente no lo va a entender. Y para una organización como Comscore, esto representa un reto, el tema de cada vez hay más data, pero cada vez la tendencia va a privacidad, privacidad, privacidad. Ajá. Para ustedes esto... Es un súper desafío. Nosotros también medíamos como, por ejemplo, Google Analytics, que es súper utilizada en el mundo para medir, utiliza tags y cookies, ¿no? Ujú. Nosotros también tenemos una parte de metodología de Comscore, es con tags también que los medios ponen para entender el consumo censal de contenido. Y si el third party cookie no existe, había que cambiar. Entonces hicimos una metodología nueva durante todo este tiempo que aunque han dicho vamos a cambiar las cookies, se van a ir, etcétera. Comscore ya tiene la metodología que se llama UDM 2.0 para nosotros, Ujú. ¿ok? Y con eso ya tenemos el check, la palomita de privacidad. Entonces no dependemos de que se bloqueen las cookies third party o que se borren. Entonces, como medidor también fue un desafío, pero también una oportunidad para migrar a un mundo de privacidad. Así que creo que estamos alineados con eso. Y cuando maten las cookies third party en Chrome, que algún día va a pasar, no sé cuándo, estamos listos. Perfecto. Háblame ahora sí, Iván, de las audiencias de retail en México. ¿Qué es lo que han Perfecto. observado? Mira, algunos datos interesantes en retail, porque aquí Mercado Libre justamente está metido dentro de nuestro ecosistema, ¿ok? Podemos ver que casi ya tenemos, ya superamos el 60% de alcance, o sea, más del 60% de los internautas mexicanos visitan algún sitio de retail, donde Mercado Libre también es justamente uno de los más grandes en México, ¿ok? Millones de usuarios estamos hablando. Y eso está muy en sentido lo que está haciendo con Mercado Ads, porque al fin y al cabo con Mercado Ads lo que hacen es un medio, se transforma en un medio, en un publisher, que compite con otros publishers porque tiene audiencia, pero aparte tiene un montón de datos adicionales, ¿no? Y aparte tienen la alianza con Disney, donde Ajá, también en televisión puedes ver y... exacto. Así que creo que ahí es una oportunidad y creo que el ecosistema de medios en particular, con cualquier empresa que tenga retail, al Ujú. fin y al cabo se le abre una oportunidad enorme de ser un medio más. Y eso está súper interesante. Ok. ¿Ok? Y pueden ser como ustedes, como existen otros. Y hay un ecosistema de datos que también hacen que sean un competidor muy fuerte con los medios tradicionales. Así que creo que el ecosistema de medios, con la llegada de Retail Media, es muy interesante. Lo hace más dinámico, más desafiante a los medios que ya estaban en el, digamos, en el ecosistema. Y al fin y al cabo, la competencia es buena. Las marcas tienen más oportunidades y para algunas cosas funcionará uno y para otras cosas funcionará otro. Pero creo que el ecosistema de medios está más entretenido que nunca. ¿Tienes alguna referencia para Ajá. decir, porque tú me dices, el 60% de la gente en México ya Se está mete a un listo? sitio de retail cualquiera durante un Ujú. mes, mayores de 18. ¿Tienes alguna referencia con, no sé, hace 5 años, o hace 3 años, o hace 10 años, para, como para decir, Te puedo decir que hace unos 2 o 3 años no pasaba el 50. Lo que pasó que cuando llegó la pandemia y mucha gente se tuvo que emigrar a comprar online por el tema del miedo,
llegó una masa de compradores enorme en todo el mundo, y México también, por supuesto. Lo que pasa es que cuando cruzas el 50% de penetración, el crecimiento ya se hace casi, ya se va así, Exponencial. Ok. sube, en cúspide. Entonces, y eso pasó también en México, y lo que pensábamos que no se iba a dar en mucho tiempo se aceleró en 3 años. Y quizás algunos, no sé, algunas marcas en 2020, ¿no? En marzo no tenían e-commerce, o buscaron una empresa como ustedes, Mercado Libre o otro proveedor, para tener un canal digital que le ayudara a vender cuando estaba todo cerrado, y se metieron con todo el ecosistema de e-commerce. Ok. Entonces, ahí uno ve que al menos el ecosistema y el mundo cambió para bien con la pandemia. O sea, la pandemia fue terrible para todos lo odiamos, por supuesto, pero el nivel de desarrollo de e-commerce fue una maravilla. ¿Ah? ¿En dónde estamos parados en México en comparación con algún otro país? O sea, Ajá. como para entender qué posibilidades existen todavía si comparamos con otros países de Claro. avanzados y qué es lo que ya pues, hemos ido pasando. Tenemos benchmark. Lo que pasa es que el desarrollo del e-commerce estaba mucho más grande en países como Brasil y Chile, por ejemplo. Ujú. ¿Ok? ¿Chile o China? Chile, Chile. en la región al menos, Ujú, ¿no? A mí me toca llevar la región de Latam. ujú. Y claro, y México estaba un poquito más atrás, pero la vara se estabilizó muy fuerte con la pandemia. Entonces, la cantidad de personas que se metieron en el ecosistema de e-commerce en este país fue alucinante. Lo que pasa es que también, bueno, México es el segundo país más grande de Latinoamérica en tamaño de población y tamaño en población de internauta, y obviamente cuando se mete 5 o 10 puntos porcentuales de mexicanos internautas al ecosistema de e-commerce es otro volumen. Claro. Yo soy de Chile y cuando crece un 10% hablamos de 1,5 millones de personas. Acá cuando metemos 10% son 10, 12 millones de personas. Es un tema de volumen. ¿Ah? Ok. Y en cuestión, mejores prácticas o como estas cosas estratégicas que sí han funcionado en Ujú, otros países, ujú. ¿qué ves tú que podría funcionar para las marcas en México? Tomando en cuenta lo que ha funcionado, como dices, en Brasil, que está un poco más adelantado, o Ujú. Chile, que podrían... Sí, mire, lo que pasa que, bueno, aunque vivamos siempre en la misma, No, sí, o sea, en Brasil es claro, cosa aparte, o sea, se cuece aparte, otro idioma y todo, como bien dices, pero bueno, estamos a una frontera, ¿no? También estamos súper cerca, pero tenemos unas diferencias que también afectan el e-commerce. Una de las cosas que nos costó, ¿ok? Es que, y lo tuvimos que adaptar, ¿eh? Es que en México la bancarización es muy baja comparativamente con el resto de la región, ok, donde casi en Brasil, por ejemplo, la mayoría de la gente tiene una tarjeta de débito o crédito, acá no. Los índices que vemos en Comscore de bancarización, más o menos vemos que hay una penetración de un 25% de internautas bancarizados, ¿no? Contra un 50-60% de otros países de la TAM. ok. Entonces, yo creo que también para hacer e-commerce se necesita bancarización por los pagos en línea. Pero acá también fueron muy creativos. Por eso terminaron pagando muchos en Oxxo, ¿no? En farmacia, etcétera, pagando con tu entrega, con Claro. cupones, te recibo y te pago en efectivo. Ya. Entonces, que son modelos que quizás tú ves con la gente de Estados Unidos, dicen, oye, ¿Y esto qué pagando en es? efectivo, ¿qué es esto? No, esto no es e-commerce, ¿no? Es antinatural, pero así funciona acá. Entonces se tuvo que adaptar también el ecosistema mexicano para que el e-commerce tuviera sentido. Si no, no funcionaría. Y así vamos. Todavía hay baja bancarización en México. Las fintechs están ayudando, por supuesto, Ok. en eso, en esa penetración donde habían personas no bancarizadas. Pero todavía tenemos un trecho, por si acaso. Sé que están haciendo un estudio de retail media Ajá, en Comscore. ¿Me puedes contar un poco de qué se han dado cuenta hasta el momento? Yo sé que no está terminado al 100% y demás, pero ajá. ¿qué me podrías compartir? Sí, no, es un esfuerzo que tenemos muchos auspiciadores, de hecho, del ecosistema. Y aquí es clave decir que estamos tratando de entender cuáles son los desafíos que tiene el mercado latinoamericano en retail media, enfocado en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Y ya tenemos algunos aprendizajes que son increíbles. Todavía falta desarrollo, pero les puedo decir que es un mercado donde ustedes, el Mercado Libre, están, por supuesto, que es un mercado que tiene una gran capacidad de generar interés a las marcas, porque el manejo de datos que tiene Retail Media del consumidor y cruces potenciales de que este consumidor que tiene interés en A, B, C, D puede tener interés también en E, F, G, H, lo hace, digamos, oro puro, oro molido, digamos, para los anunciantes. Primera cosa, los alcances de retail en la región, como hablaba más o menos
60% en México, otros países 70%, nos movemos todos como entre 60 y 80% en Latinoamérica, hace que se gane una competencia a nivel de medios a los medios tradicionales bastante importante. Ok. Entonces, cuando vemos la masa de personas en retail, son masas de personas potencialmente alcanzables también por retail media, que al fin y al cabo es publicidad dentro de los retailers. Ujú. Entonces, yo creo que el desafío más bonito que tenemos que ver como mercado para retail media es salir solamente del scope de marcas que sean endémicas, o sea, marcas que hacen publicidad para que te compren directamente en la aplicación, no, que está ahí. Pero, ¿por qué no puedes comprar un viaje? Si la gente que está en e-commerce también puede comprar un viaje, la gente que está en e-commerce puede comprar una medicina, la gente que está en e-commerce puede comprar un paquete aéreo, etcétera. Entonces, cuando esa masa de denunciantes vea la oportunidad de retail media, creo que también va a ser el salto distinto. Por ahí va. Ok. Última Mm. pregunta, Iván. Ajá. Sobre el tema de oportunidades, me mencionabas una, pero ¿qué oportunidades existen que tú crees que algunas o que muchas marcas aún no se han dado cuenta en el sentido de o la data, de decir, "Oye, no, no aprovechan esta información que ya existe, no la están usando, o en el mercado, ¿no? En el tema de retail o de venta B2C o demás, que digas, aquí hay una o dos cosas que hemos visto y que pareciera que pasan desapercibidas por ahora o no se atreven a probar. Sí, primera cosa, de lo más básico que necesita México en muchas empresas, hoy día hay silos de información. Mm. Y lo explico. La gente de marketing tiene una base de datos, a veces en Excel o en un CRM. La gente de ventas maneja otros datos. La gente de finanzas para cobrar tiene otros datos y no existen una única fuente de datos para toda la compañía en el centro CRM. Y algo que pareciera tan básico, y yo creo que cada vez encuentro más compañías que están en el proceso de ver cómo unen esas bases, ¿no? Yo creo que es un gran desafío y una gran oportunidad que tenemos en México. El segundo, yo creo que el tema privacidad. Hay una gran oportunidad en el tema privacidad. Tenemos que ir revisando lo que está pasando afuera en tendencias. Seguramente la regla de California, la regla de, digamos, GDPR de Europa no va a ser totalmente copy-paste aplicable en México. Entonces vamos a tener que adaptarla y los jugadores que son globales para hacer publicidad en México van a tener que usar algunas cosas y en Chile en otras y en Argentina otra, en Brasil otra. Así que, pero significa que hay un equipo o un grupo dentro de las empresas que tiene que estar atento a las normativas. Así que eso creo que son los desafíos más importantes. Y otro tema, cultura de first party data, de data propia. Si las third party cookies se terminan por salir de Chrome, que es como 60-70% debe ser su alcance dentro de navegadores en México, si está fuera, la publicidad va a tener que tener otra forma de targeting y otra forma de medición. Entonces, creo que ahí, first party data, data propia, que tengan los clientes, los anunciantes, los retailers, va a ser clave para poder hacer campañas que sean exitosas. Creo que son las tres temáticas que son más calientes hoy día. Ujú. Gracias, Iván. Listo, te agradezco mucho el tiempo. Gracias. Chao.